Amada iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, la promesa del Padre, en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos especiales, tiempos de intimidad con el Señor, pero de influencia para con las personas que nos rodean, sobre todo los que están más cerca de nosotros. Yo quiero que recordemos que en este tiempo el Señor realmente nos tiene en un tiempo en que estamos perseverando, unánimes cada día en el templo, pero particularmente estamos perseverando en las casas, partiendo el pan con alegría, con sencillez del corazón, teniendo favor para con todas las personas, porque de esa manera es que el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo y nos gozamos con lo que el Señor está haciendo. Y el propósito en esta mañana que compartamos la palabra del Señor. Y para eso les pido el favor que cierren sus ojos, que inclinen su rostro y que ore allí usted con sus palabras, quizás pidiendo al Señor que le hable en este día, o nos pongamos de acuerdo en una sencilla oración de esta manera. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque es un privilegio poder compartir tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu sople sobre cada uno de nosotros, Señor, y que traiga paz a nuestro corazón, Señor. Que sensibilices nuestro oído para escuchar tu voz. Que te dirijas a tu pueblo, Señor, que hables a tu pueblo hoy, Señor. Y Padre, que cada uno pueda sentir el toque de tu palabra, Dios. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a los que la escuchen en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra que quiero compartir en este día es como la continuación de lo que la semana pasada estábamos viendo. La semana pasada estuvimos hablando del soplo de Dios y hablábamos de que ese aire que es misterioso, que no sabemos de dónde viene, para dónde va, pero que pues sí sentimos los efectos. Y pues en esta semana pues las noticias nos mostraron acerca de ese huracán allí en San Andrés, cómo causó allí sus dificultades. El viento, ese viento que azotó a nuestra región allí en las Antillas, a San Andrés, y de verdad que eso nos muestra ese poder, esa fuerza de la naturaleza. Pero hablábamos de que estos vientos en la Biblia, el viento está como relacionado con Dios, ese soplo de Dios que fue el que convirtió una manotada de barro en un ser humano. ¿Por qué? Porque al soplar Dios sobre ese barro le infundió vida humana, vida material, vida física. Pero que esa creación de Dios cayó por causa del pecado y Jesús viene para restaurar las cosas. Y ahora ese hombre natural con vida física, con vida material, necesita de un soplo de Dios, de un soplo de Jesús, realmente para tener la vida eterna, para poder tener ese nuevo nacimiento que viene del Espíritu. Y siendo creyentes necesitamos un segundo soplo de Dios. ¿Para qué, hermanos míos? Para vivir vidas santas. Para que sea ese viento recio que retira la suciedad, la basura que pueda haber en nuestras vidas. Pero también ese viento suave, ese soplo, ese silbido apacible que calma nuestro corazón en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de necesidad, en este tiempo de ansiedad. ¿Cuánto necesitamos nosotros ese soplo del Espíritu Santo para traer paz a nuestro corazón? Pero también ese soplo de Dios que realmente trae el poder para compartir el Evangelio, para hablar a otros de Dios, para poder ver señales, milagros, prodigios. Eso vimos la semana pasada, el soplo de Dios. Y hoy, continuando con ese tema, quiero iniciar con algo que he oído muchas veces y realmente, bueno, a ver cómo lo ven ustedes, pero yo he oído muchas veces que la gente dice: Dios nunca llega tarde. Y estoy de acuerdo, Dios nunca llega tarde. El problema es que en mi vida tampoco llega temprano, sino que por alguna razón Dios espera hasta que ya no haya oportunidad, hasta que en el último momento, pero es justo cuando Dios aparece. Y por eso, mis amados hermanos, hoy vamos a compartir el tema que le hemos puesto de nombre: de repente.
¿Por qué? Porque Dios, mis amados hermanos, no llega tarde, no llega temprano, pero llega de repente. Y de repente nos da la idea como que llega de improviso, como que no estaba preparado, como que ya no lo esperábamos, pero ahí es cuando llega los de repentes de Dios. Y para eso quiero que ustedes por un momento se pongan en la situación de las personas allí, los israelitas allí frente al Mar Rojo. Ese es un cuadro que a mí me gusta mucho. Por un instante usted ubíquese allí y piense, hermanos míos, ellos miran hacia atrás y entonces ¿qué es lo que ven? Ellos ven pues la polvareda que se levanta por el trepitar de los caballos de los egipcios que vienen en persecución de estos sencillos hebreos que están tratando de salir de esa tierra de esclavitud. Pero ellos miran al frente y ¿qué ven? Ven el mar. Ven el mar. Y amados hermanos, el mar implica una barrera que ellos no pueden franquear. Y ahí le pido, mi amado hermano, que mire usted en el libro de Éxodo, en el capítulo número 14, el versículo número 21, que dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hubiera sido más sencillo que cuando ellos llegan ahí a la orilla del mar, pues Dios ya les hubiera preparado un puente, pero pues no fue así, sino que Dios espera y de repente aparece ese viento de oriente que sopla y divide las aguas y los israelitas pueden pasar en seco. Y es que, hermanos míos, muchas veces en momentos apremiantes, muchas veces en momentos de dificultad que vivimos en nuestras vidas, Dios llega no temprano, de repente. Dios llega de repente, y de repente es una situación que en medio de la dificultad del Espíritu Santo aparece para darnos la mano. El Espíritu Santo aparece ahí de lo que nosotros no lo esperábamos. Y esa obra del Espíritu Santo de repente, ese viento que sopla de repente, pues es lo que el Espíritu Santo sí quiere que nosotros conozcamos. El Espíritu Santo está realmente muy interesado en que nosotros lo conozcamos, que aprendamos a depender de Él, que tranquilo, mi amado hermano, aunque las cosas a usted y a mí nos parezcan que están llegando a un punto donde ya no tiene reversa, donde ya no tiene salida, el Espíritu Santo quiere que usted aprenda y yo aprendamos, hermano, a depender de Él, que Él llegará de repente, en el momento menos pensado, en el momento en que nosotros menos lo esperamos, ahí llega y sopla el Espíritu Santo para ayudarnos, que aprendamos a depender del Espíritu Santo. ¿Saben? Jesús no hizo nada sin el Espíritu Santo. Desde el principio de su ministerio, Él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido Dios. El Espíritu Santo siempre estuvo en la vida de Jesús para que Jesús pudiera hacer las cosas que Él hizo. Hermanos míos, si Jesús esperó el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no? Hoy quiero compartir, está en mi corazón, el que usted y yo conozcamos verdaderamente del Espíritu Santo. Y claro, mis amados hermanos, lo que quiero que compartamos en esta mañana tiene que ver básicamente con quién es el Espíritu Santo. Porque creo que hoy vamos a ver dos cosas acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y por qué quién es el Espíritu Santo? Porque a mí me da la idea, y no sé, mis amados, si están de acuerdo conmigo, pero hoy, en estos tiempos de pandemia, yo he escuchado que en la iglesia se habla mucho del Espíritu Santo. Se enseña la doctrina del Espíritu Santo. Se enseña sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Estamos permanentemente enseñando cómo caminar con el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo. Y mucho estamos hablando del Espíritu Santo, pero lo que está en mi corazón es: ¿conocemos verdaderamente al Espíritu Santo? ¿Lo conocemos? Porque quizás nos pasa, y no sé, mis amados, si están de acuerdo conmigo, pero nos pasa que a veces sabemos mucho de algo, pero no conocemos. Y hermanos míos, mi propósito en esta mañana es que conozcamos realmente quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y pues este es un tema muy especial para nosotros, porque nosotros somos la iglesia, la promesa del Padre.
la promesa del Padre. Y entonces quiero que comencemos por ahí, por el libro de Lucas, el capítulo número 24, el versículo número 49, que dice: y he aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí Jesús está hablando que el Espíritu Santo es esa promesa del Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y por qué la promesa? Porque el Señor ya había prometido desde el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, en el capítulo 2, el versículo 28, la venida, la llenura, el repartimiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y Jesús aquí nos está mostrando eso. Un poquito más adelante vamos a ver el versículo, porque Pedro va a utilizar ese versículo en el día de Pentecostés. Entonces, mis amados hermanos, número uno es que entendamos que el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Él es la promesa del Padre. Ahora, otra cosa que quiero que sepas o que recuerdes mejor, ¿cierto?, acerca del Espíritu Santo, es que Jesús, sabiendo, mis amados hermanos, lo que iba a acontecer cuando Él ya fuera llevado de esta tierra al cielo, es decir, cuando se estaba terminando su tiempo en esta tierra, Jesús sabía que si lo habían perseguido a Él, que si lo habían maltratado a Él, hermanos míos, a los discípulos del Señor, ¿qué les vendría? Pues igual persecución. Y yo no sé, tal vez ustedes recuerden por allá en Mateo capítulo número 10, creo que es el versículo 16, que habla de que Jesús le dijo a los discípulos que Él los enviaba como ovejas en medio de lobos, y que Él pedía que fueran prudentes como serpientes, pero sencillos, tranquilos como palomas. Él sabía que así como lo habían rechazado a Él, pues rechazarían a los discípulos, y que esos discípulos, caminando como corderos en medio de lobos, pues necesitarían la ayuda de alguien. Y entonces Jesús, por allí en el libro de Juan, en el capítulo número 14, versículo número 16 y 17, dice la Escritura: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y note una cosa, que el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, entonces aquí Jesús, ¿cómo se refiere a Él? No se está refiriendo como una cosa, sino se está refiriendo, aquí dice, otro consolador, dando la idea de otro, del mismo nivel, de la misma genética, de la misma condición que Jesús, otro consolador igual que Jesús, y se refiere al Espíritu Santo. Jesús nunca habló del Espíritu Santo como la cosa, como la fuerza, como esa fuerza externa, ese ambiente que nos puede cambiar. No, Jesús siempre se refirió al Espíritu Santo como una persona. Esa promesa del Padre es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es tan Dios como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo de verdad, que habla aquí la Escritura, ese Espíritu Santo que estaba prometiendo Jesús para ayudar a sus discípulos, para que nos ayudara a nosotros en nuestro caminar hoy día. Y Jesús expresa de ese compañero, de ese acompañante, de ese ayudador, de ese interlocutor, de ese consolador, de ese que intercede por nosotros, ese que está siempre presente en nuestras vidas, que habita en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Qué tremenda ayuda la que tenemos. Y eso fue una verdad. Eso fue una verdad que animó poderosamente a los creyentes del primer siglo, y que debe hacerlo con nosotros en el día de hoy. Si tú te has sentido solo, olvídate, mi amado, tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo está en ti. Ahora, hablando de esta persona, que era la promesa del Padre, la tercera persona de la deidad,
hablando de esto, ¿cómo fue que vino para cumplir esa promesa? ¿Cómo fue que Dios hizo para cumplir esa promesa en medio de nosotros? Entonces, número 2, podemos ver la forma de su venida. ¿Cómo fue que vino el Espíritu Santo a la tierra? Y entonces aquí, eso lo vamos a encontrar en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, y básicamente en los 4 primeros versículos que dicen de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, note usted, y de repente vino en el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amados hermanos, ese cumplimiento de esa promesa de Dios se efectuó el día de Pentecostés. Comenzó el día de Pentecostés. Estaban allí reunidos todos los discípulos, pues en la fiesta de Pentecostés. Y entendamos un poquito esto, porque la fiesta de Pentecostés es una fiesta muy importante. Era una fiesta muy interesante dentro del pueblo judío y estaba relacionado con algunas otras fiestas, que tienen que ver con la fiesta de las semanas. 7 semanas guardarás, y 7 por 7 pues son 49, ¿cierto? Y esta fiesta de las semanas, pero también por el otro lado estaba la fiesta de la cosecha, que tiene una conexión, era la misma celebración, la fiesta de las primicias. Y es que, mis amados hermanos, la Pascua tenía que ver con el tiempo inicial de cuando se siembra la semilla. Y entonces ese siembra de la semilla, mis amados hermanos, ese comienzo de la cosecha, ese comienzo de sembrar para tener una cosecha, se refiere aquí a la cosecha de la cebada, pues en el día 50, y por eso es la palabra Pentecostés, se recogía la cosecha y entonces se ofrecían las primicias al Señor. Por eso todos los israelitas cada año tenían que venir en el día de Pentecostés para ofrecer las primicias al Señor. Eso era lo que se estaba celebrando de manera práctica allí en Jerusalén, pero se estaba cumpliendo de manera espiritual la promesa que Dios había dado. Y es que, mis amados hermanos, ese día se estaba estableciendo, se estaba fundando la iglesia, y entonces allí estaban apareciendo esas primicias de la raza humana, de las personas que estaban recibiendo a Jesús en el corazón, y entonces estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y muy interesante, porque estaban sentados allí todos, y dice aquí que de repente vino del cielo como un viento recio. Oiga, yo me hubiera asustado mucho si estuviera yo en ese lugar y comienzo a sentir ese sonido fuerte del viento. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en un huracán, no sé si usted ha estado en algún ciclón, en alguna cosa, esa es una tormenta tropical. Pues yo no, pero como de pronto a usted le ha correspondido, como a mí, ver todas esas cosas a través de las películas. Pero en las películas, ese viento recio, eso genera miedo. Yo me hubiera asustado, y mucho más me hubiera asustado cuando veo que salen lenguas como de fuego sobre las personas, ¿cierto? Y que estas personas comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a hablar allí las maravillas de Dios. Uy, la verdad, eso me hubiera generado a mí cierto temor. La semana entrante hablaremos un poco de ese soplo fuerte, porque eso me recuerda también a mi padre, y la semana entrante vamos a ver, con el favor del Señor, esto, porque eso fue lo que sucedió allí en el día de Pentecostés. Sopló ese viento recio del cielo, el soplo de Dios sobre todas estas personas, y tronó, dice aquí, que un estruendo que soplaba, ¿cierto? Y las personas fueron llenas del Espíritu Santo, y les aparecieron lenguas sobre sus cabezas. Ahora, Pedro, ¿cómo explicó esto? Porque, hermanos míos, porque resulta que la gente comenzó a decir, no, es que esto lo que pasa es que están borrachos. Pero Pedro dijo, no están borrachos. ¿Qué es lo que Pedro dio como explicación de esto? Dice en el libro de Hechos, capítulo número
el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Pedro relaciona realmente lo que está pasando allí en Pentecostés, lo relaciona con la promesa que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento en el libro de Joel. Dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pedro explicó que lo que sucedía era que estaba pasando lo que el Señor había prometido, que eso era lo que estaba pasando en este día de Pentecostés, que estaban recibiendo el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y la Biblia habla de 3,000 personas que en ese día se convirtieron, que nacieron de nuevo, que dieron su sí por Cristo. Y esas 3,000 personas eran las primicias de la cosecha que usted y yo somos hasta el día de hoy. Pero, amados hermanos, cuando la Biblia habla de 3,000 personas, pues tengamos en cuenta que por mala costumbre que había en el tiempo de Jesús y en el tiempo apostólico, pues no contaban sino a los hombres. Entonces eran 3,000 hombres los que había allí, pero esos hombres tenían esposa, tenían hijos. Entonces, ¿cuántas personas eran la cosecha? No lo sé, mis amados hermanos, pero muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y entonces, mis amados hermanos, cuando vemos esto, cuando vemos esta explicación que Pedro da acerca de lo que está pasando, pues entonces sí, número 3 es que yo quisiera que nosotros habláramos acerca de los efectos de esta venida del Espíritu Santo. Es decir, el resultado de la venida. ¿Qué fue lo que allí realmente pasó? Y para eso, mis amados hermanos, podemos mirar el libro de los Hechos en el capítulo número 12, versículos 46 y 47, que lo tenemos muy memorizado, ¿cierto? Porque es lo que el Señor nos tiene haciendo en estos días. Dice la Escritura de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso fue lo que pasó, comenzó la iglesia. El resultado de la venida del Espíritu Santo, ese golpe que el Espíritu Santo le dio a todo el mundo en ese día de Pentecostés, generó el movimiento que usted y yo conocemos como la iglesia del Señor Jesucristo. Fue puesta la iglesia allí, hermanos míos, 3,000 personas que yo creo pues era una cantidad tremenda, realmente fueron los que compusieron allí la primera iglesia. Ahora, mis amados hermanos, al componerse la iglesia, ese trabajo, ese resultado del Espíritu Santo que convierte a unos hombres pecadores en hijos de Dios con vida eterna y ahora llenos del poder de Dios por obra del Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros, mis amados hermanos? ¿Cuál es el resultado en nosotros? Y entonces yo sí puedo ver aquí en este versículo, en estos 2 versículos que el Señor nos ha regalado para este año, pues hermanos míos, yo sí puedo ver 3 características que debe tener una persona que es llena del Espíritu Santo y que vale la pena que usted y yo nos evaluemos acerca de esto. Si estamos llenos del Espíritu Santo, porque lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y leemos en ese versículo que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y es que lo primero que nosotros vemos como resultado de la venida del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es que nos convierte en verdaderos adoradores. Acuérdese que Jesús le había dicho a la samaritana que vendría tiempos en que lo adoraríamos en espíritu y en verdad. Pues esa adoración en espíritu y en verdad solamente es posible cuando el Espíritu Santo viene y sobre nosotros y nos llena, nos convierte verdaderamente en adoradores de Dios. Dice el capítulo número 1, el versículo 14 del libro de los Hechos, mis amados hermanos, dice todos estos perseveraban unánimes, y esta palabra, oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pues quiero referirme, hermanos míos, a esa palabra que está ahí, oración y ruego. Esa oración con ruego, esa oración de adoración, esa palabra que está en griego proseige, es la palabra que implica oración con entrega, con devoción, con ganas, con adoración. Hermanos míos, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, levantamos esas oraciones poderosas que convierten a Dios verdaderamente en nuestro centro de vida, en nuestro centro vital. Esa adoración que podemos levantar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos convertidos en verdaderos adoradores. Me encanta como en el Antiguo Testamento se refiere a la adoración por allá en el Salmo número 95, el versículo número 6, que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esa venid y adoremos y postrémonos, esa es la llenura del Espíritu Santo que nos convierte de pecadores en hijos de Dios, que adoran verdaderamente a Dios, que levantan esas oraciones poderosas en esta tierra. Ser adorador realmente, mis amados hermanos, implica que no estamos ahí escatimando el tiempo. ¿Cuánto pasa? Ya tengo demasiado tiempo en oración. No, hermano, cuando tienes el corazón lleno del Espíritu Santo vas a querer más y más y más estar en la presencia de Dios. Experimentar más la llenura de Dios, la llenura de su Espíritu. Ese convertirnos en adoración realmente es no utilizar nuestra vida para cosas que no tienen ni fundamento, sino que nuestra vida sea gastada verdaderamente en honor y gratitud al Señor. Hermanos míos, a veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo solamente es el orar en lenguas. No, hermanos míos. Yo creo que aquí hay una evidencia un poco más profunda que nos convierte en verdaderos adoradores. Nos vamos a enamorar de la presencia de Dios. Muéstrame una persona llena del Espíritu Santo y te mostraré una persona enamorada de Dios. Hermano, por eso es que la Biblia nos habla de que hemos dejado nuestro primer amor. Porque fuimos tocados por el Espíritu Santo, pero se nos olvidó llenarnos de Él y permanecer llenándonos continuamente de su presencia. Que el Espíritu Santo esté verdaderamente desbordándose en nosotros. Ese amor, ese enamoramiento con el Señor, que nos va a agradar estar verdaderamente en tiempos de oración, en tiempos de la presencia de Dios. Que nos agradan las cosas del Señor. Y cuando nos ocupamos de las cosas del Señor, tranquilos, Él se ocupa de las nuestras. Lo que es importante para nosotros será importante para Él cuando para nosotros sea importante las cosas de Dios. ¿Qué tan importantes son las cosas del Señor para usted? Amados hermanos, cuando nos ocupamos de Él, nuestra mente cambia, porque nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, adoradores de su presencia. ¿Cuánto amo yo al Señor? Depende de la llenura que tenga del Espíritu Santo. Amados, el Espíritu Santo viene y nos convierte verdaderamente en esos adoradores. Pero número dos es que cuando viene el Espíritu Santo, cuando nos llena el Espíritu Santo, nos convertimos en personas que hablamos las maravillas de Dios. Hablamos las maravillas de Dios. Mire que el libro de los Hechos, el capítulo número 1, versículo número 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La Biblia dice, mis amados hermanos, que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y hablaban las maravillas de Dios, porque todos los escuchaban hablar. Y había allí árabes y cretenses y escuchaban las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Hermanos míos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a hablar de las maravillas de Dios. Este es un tiempo para que hablemos las maravillas de Dios, como pasó allí en el día de Pentecostés. Hermanos míos, ¿cuáles son las maravillas de Dios?
¿Ha hecho Dios alguna maravilla en tu vida? Pues háblala. Y creo, hermanos míos, estoy completamente seguro que en la vida de todos y cada uno de nosotros Dios ha hecho tremendas maravillas. ¿Sabe? Hablar de las maravillas de Dios tiene que ver con sacar pecho de lo que Dios ha hecho. Estamos verdaderamente, en términos elegantes, estamos orgullosos de nuestro Dios. Hablamos las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso me recuerda cuando yo era un niño, cuando yo estaba muy pequeño, y entonces mis amigos o mis no tanto amigos venían y me hacían alguna cosa que terminábamos ahí de peleas y todas esas cosas. Yo les decía, espere que voy a llamar a mi papá. Sacaba pecho yo porque mi papá era fuerte, mi papá era capaz de derrotarlos. Esas maravillas implica hablar de lo que Dios hace. ¿Cuánto Dios saca pecho verdaderamente por sus hijos? Hablar las maravillas de Dios es hablar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Lo que Dios ha hecho, no necesitamos teologías, no necesitamos tanta cosa extraña, necesitamos hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esas son las maravillas. Dios nos sacó, mis amados hermanos, de una tierra de esclavitud al pecado, para traernos a una tierra de libertad y que hablemos, que contemos las maravillas de Dios, que hablemos de las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hablar de las maravillas de Dios. Y si usted piensa por un momentico, estas personas que estaban allí presentes en el día de Pentecostés, pues algunos eran judíos, pero la Biblia dice que habían los cretenses y otros árabes, y de muchas tierras, pero ellos escuchaban hablar las maravillas de Dios. Y a mí me llama la atención es que en ese tiempo, pues tener una Biblia no era tan fácil, no había Biblias. Entre otras cosas, lo que había hasta ese momento correspondía al Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, pues Pablo todavía no había escrito nada. Nada, ni siquiera se habían escrito posiblemente los evangelios. Hermanos míos, en este momento no había Biblia. O sea, ¿quién conocía las maravillas de Dios? Las maravillas de Dios las conocían, hermano, quizás los estudiosos de las Escrituras, el pueblo de Dios quizás en alguna manera, pero hermano, que estas personas cretenses y árabes escucharan en su propia lengua las maravillas de Dios. Y usted tiene la Biblia, usted la tiene completa, y más vale que usted la esté leyendo para que pueda hablar de las maravillas de Dios, que hizo los cielos y la tierra, que con sus brazos desplegó el universo como una cortina, que hable de las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en el universo, pero lo que Dios ha hecho en usted y con usted. Este es tiempo para hablar de las maravillas de Dios. Yo me pregunto, hermano, mucha gente dice, es que a mí me gusta compartir de la palabra del Señor, y gloria a Dios, y lo felicito y lo animo que lo siga haciendo. Pero a veces nosotros estamos compartiendo es pura religión, puras costumbres, maneras, formas. Pero lo que el Señor quiere es que tú seas un evangelista, porque tú hablas las maravillas de Dios, y solamente las hablas cuando estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, quizás tú me dices, uy, pero es que yo no sé tantas cosas de Jesús. Mírate, y ojalá me perdonen los teólogos y todas estas personas que saben tanto, pero yo les cuento una cosa. Amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a hablar de las cosas de Dios con la gente, nos amanece. Hay tantas cosas que decir de Dios, hay tantas maravillas de Dios. Dice por allá el libro de los Salmos que cuando pensamos en las cosas maravillosas que Dios ha hecho, oiga, se nos acaba el tiempo, ellas se multiplican solitas. ¿Por qué? Porque hay tantas maravillas que se nos pasaría la vida completa y no terminaríamos de hablar de las maravillas de Dios. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que hablar? Mire, si usted piensa en esto, los discípulos los azotaban, los encarcelaban, hermanos míos, los maltrataban, los rechazaban, pero ellos seguían hablando las maravillas de Dios. No salían corriendo porque tuvieran miedo a que de pronto los mataran. Ellos lo que tenían miedo era a no poder compartir las maravillas de Dios. Hermanos míos, ¿qué pasa con nosotros hoy si estamos llenos del Espíritu Santo? Hablar de las cosas del Señor.
En lugar de hablar de tantas cosas negativas, de tantas cosas que pasan en esta tierra, que aquí se quedarán, hablemos de las maravillas que Dios ha hecho en usted. Amado, deja esa tristeza, deja esa depresión, comienza a ver, a pensar y a compartir las maravillas de Dios. Eso pondrá un propósito en tu vida. Eres un adorador que habla las maravillas de Dios porque estás lleno del Espíritu Santo. Y número 3, mi amado hermano, es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, compartimos las cosas. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Las tenían en comunidad. Y no te pongas pálido, tranquilo. Yo no te voy a pedir que vendas nada. No, mi hermano. Ni que compartas nada. Eso es un asunto del Espíritu Santo. Pero quiero decirte que las personas llenas del Espíritu Santo, dice la Biblia que compartían todas las cosas. Vaya usted al libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y es que las personas llenas del Espíritu Santo aman tanto al Señor, adoran verdaderamente al Señor, que no les importa el tiempo para compartirlo con los hermanos. No le importan las cosas materiales que tengan que compartir, con tal de pasar tiempo en la presencia del Señor. Ese tener las cosas en común implica esa armonía, esa asociación completa. Y es que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y aquí habla particularmente de José, que le pusieron por nombre Bernabé, que luego fue compañero de Pablo en el primer viaje misionero, ¿cierto? Que lo acompañó, que fundó iglesias, que estableció iglesias, que animó liderazgos. Hermanos míos, lleno del Espíritu Santo, compartía, porque mis amados hermanos, cuando nosotros estamos verdaderamente llenos del Espíritu Santo, no hay envidia de quien tenga más que otro. Nos gozamos con los logros, con la ventaja que otros tienen, con la bendición que otros reciben. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos preocupa que no haya necesidades en medio de nosotros. Que las personas que se congregan en la iglesia, que nuestros hermanos no pasen necesidad. Esa es la llenura del Espíritu Santo, no es solamente orar en lenguas. Claro que esa es una evidencia y muy importante y muy especial, pero mis amados hermanos, esta característica de la iglesia hacía que Dios añadiera cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hermanos míos, sí estoy de acuerdo que lleno del Espíritu Santo implica, hermanos, renunciar a algunos derechos, a algunos beneficios para poder traer paz, armonía, sosiego, gratitud al corazón de los hermanos en la iglesia. Debemos alegrarnos, mis amados, por las cosas que pasan a los hermanos. Debemos alegrarnos por cada vez que alguien recibe bendición, porque la bendición de uno, hermanos, es bendición de todos. Y tranquilo, no estoy pidiendo que tú vendas ni que compartas. No, mi amado hermano, te estoy diciendo que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú te preocupas por la necesidad de los demás. Tú hablas de la necesidad de los demás y tratas de resolver. Mira, mis amados hermanos, hoy quiero realmente cerrar esta enseñanza de quién es el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Es una persona que viene a morar en medio de nosotros para acompañarnos, para interceder por nosotros, para animarnos, para convertirnos en verdaderos adoradores, para que expresemos al mundo las maravillas de Dios, para que seamos gente desinteresada que podemos amar y entregar de nosotros en beneficio de otros. Pero en esa tónica, mi amado hermano, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 5, el versículo número 18 a 20 de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Pablo está moviendo a las personas de la iglesia que al estar rendidos a la voluntad de Dios, no embriagados en vino, sino que nuestra voluntad no es controlada por nada externo, sino por la persona que habita en nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo, motivada esa voluntad, podemos renunciar a todo lo malo, podemos renunciar a todo pecado, podemos darle el control de nuestras vidas al Señor. Y el Señor de esta manera llenarnos con su plenitud y poder nosotros comenzar a hablar con himnos, con salmos, con cánticos espirituales las maravillas de Dios. Poder compartir con los hermanos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mis amados hermanos, nuestra experiencia con el Señor tiene que ser una experiencia basada en la llenura de su Santo Espíritu. No son esfuerzos humanos, no son ideas humanas. Es el Espíritu Santo obrando desde lo profundo de nuestro corazón, desbordándose en nosotros para ser esos hijos que Dios espera. Eso es lo que el Señor quiere hacer con esta iglesia en este tiempo. Ser una iglesia de gente llena del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo quiero orar en esta mañana. Padre, llénanos de tu Espíritu una vez más, Señor. Hoy abrimos nuestros brazos, Señor, y disponemos nuestro corazón para ser llenos de tu Santo Espíritu, Dios. Padre, queremos adorarte con todo nuestro corazón, enamorarnos de ti cada vez más, Señor. Padre mío, que hoy podamos levantar nuestro corazón a ti para expresar nuestra gratitud, Señor, para reconocer que tú eres Dios sobre todo el universo, pero eres Dios de manera especial sobre nuestras vidas, Señor. Padre, que temprano te buscamos. ¿Por qué? Porque entendemos que te necesitamos, que sin ti nada somos y nada podemos, Señor. Padre, queremos adorarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Padre, que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor, y nos permitas recordar, pero también hablar las maravillas tuyas, Señor, y entonces comencemos a ver milagros, señales y prodigios, porque mientras te adoramos y hablamos tus maravillas, Señor, tú comienzas a sanar, tú comienzas a liberar, Señor, comenzamos a ver todas estas manifestaciones de tu Espíritu, Señor. Por eso yo en esta mañana oro que tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre cada uno de los que escuchan esta palabra, Dios, y Padre, que tú asignes dones a cada uno para que la iglesia sea edificada, Señor, y que las maravillas del Señor sean compartidas, Dios. Padre, que tengamos ese corazón desprendido, Señor, que si tenemos lo espiritual, Padre, podemos compartir lo material, Señor. Padre mío, que nuestra preocupación sea el bienestar de nuestro hermano. Tu palabra dice, Señor, que donde habitan los hermanos en armonía, allí envías tu bendición y vida eterna. Señor, muchas gracias, Padre. Yo hoy oro, Señor, que cada uno de los hijos de esta casa sean llenos de tu Espíritu, Dios. Padre, porque tu promesa es esa, Señor, el que seamos llenos del Espíritu Santo y extendamos tu reino en esta tierra, Señor. Hoy empodera a cada uno de los hijos de esta casa para compartir tus maravillas, Señor. Que tu Espíritu, Padre, venga sobre cada uno, Señor. Señor, desciende una vez más como en Pentecostés sobre nosotros hoy, Señor. Que hoy ese gozo, esa alegría del corazón, Señor, sea sentido por cada uno de mis hermanos, Dios. Padre, hoy pedimos que Jesús de Nazaret sople como bautizador con su Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, porque lo anhelamos con todo nuestro corazón, Dios. Muchas gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos la otra semana. Que tengan un buen tiempo.